Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlas y compartir con ustedes este tiempo donde vamos a seguir aprendiendo juntas la palabra de Dios y de este tema tan interesante de generar, crear, trabajar en una mejor versión de nosotras mismas. Y el tema de hoy se llama huyendo y es un tema muy interesante porque vamos a aprender hoy que tenemos que huir de algunas cosas para podernos acercar a otras. Huir de lo que no queremos para podernos acercar a lo que sí queremos, ¿verdad? Y en esta parte la Biblia es muy amplia en su información de aquellas cosas que tenemos que dejar atrás, que tenemos que despojarnos para poder alcanzar las bendiciones y las cosas y esos planes y esos proyectos que Dios tiene para cada una de nosotras. Sin lugar a dudas, si tú estás aquí esta noche, pues no es casualidad. Como les he platicado en sesiones anteriores, estás aquí porque Dios te está buscando y porque seguramente tiene hoy un tema para ti que podrá darte respuestas a preguntas o quizás recordarte algunas cosas que son importantes que tú puedas recordar y sobre todo para poner en obra. Aquí el conocimiento no nos va a hacer diferentes, no nos va a cambiar. Lo que nos va a hacer transformar y alcanzar una vida mucho más plena, mucho más completa, es precisamente lo que podamos poner por obra. No es, como dicen por ahí, conocimiento, es saber, por ejemplo, que el cigarro te hace daño, y sabiduría es dejar de fumarlo o no fumarlo, ¿verdad? Decidir, accionar. Entonces, todos los temas que hemos estado tratando tienen que ver con decisiones, con hacer uso del libre albedrío que Dios nos ha dado y que está en juego. Finalmente, esa capacidad que tenemos de decisión está en juego, pues nuestra salvación. Y aquí esta decisión que nosotras hemos tomado, cada una seguramente, por eso estás aquí, porque has decidido querer las bendiciones y no las maldiciones, ¿verdad? Vamos a tomar una carrera, como dice la Escritura, en una dirección clara, para que esa dirección nos lleve a esos planes, a esos proyectos y a esos sueños y pensamientos que Dios tiene para tu vida. No sé en qué condición estés ahora o por qué estés pasando, qué circunstancias puedan estar rodeando este tiempo de confinamiento en tu vida, pero lo que sí estoy segura es que Dios quiere llevarte a un nivel de comprensión, de aprendizaje, de entendimiento y de relación con Él muchísimo más profundo. Nos ha ido llevando a cada vez a conocerlo más y a conocer sus pensamientos y a entender en qué dirección tenemos que movernos y tomar rumbo. La Escritura dice que estamos corriendo una carrera. En 2 de Timoteo 4:7, aquí el apóstol Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla, o sea que tenemos una batalla que librar. Dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y la fe es un ingrediente de nuestra vida diaria muy importante en nuestra vida cristiana, porque dice la Escritura que es un escudo con el cual nos podemos proteger. Cuando perdemos la fe, por eso es tan atacada, perdemos ese escudo de protección, dice la Escritura, contra los dardos de fuego del enemigo. Sabemos que tenemos una batalla, dice aquí Pablo, una carrera y una fe que guardar, una fe que cuidar, que proteger. En medio de esa carrera hay que llevarla con nosotros. Dice Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que hay una carrera que hacer, y en esa carrera hay un pecado que nos asedia a ti y a mí,
conforme a nuestra historia de vida y a la familia a la cual pertenecemos, hay un pecado que busca detenernos, y que en esa carrera no solo detenernos, desviarnos, sino que se nos caiga la fe, ¿verdad? Que perdamos este gran galardón que es aquello que podemos obtener a través de la fe. Entonces, por eso Hebreos 12:1 nos recuerda que tenemos que despojarnos de un peso, porque pues como tú comprenderás, no es lo mismo correr ligeros, ¿verdad?, que correr con un sobrepeso de 20, 30 kilos. No vamos a correr igual. Tampoco vamos a llegar igual de lejos si nosotros nos echamos un garrafón de agua encima, y ese es un peso adicional que nos va a hacer un camino más lento, más cansado, más difícil, y quizás nos haga hasta abortar la carrera. Por eso las palabras de 2 de Timoteo 4:7, cuando Pablo ya está a punto de partir, vienen a ser unas palabras que ojalá todas nosotras podamos decir ya cuando el Señor nos quiera llevar a su presencia, que así sea, ¿verdad? Ya muy viejitas, muy llenas de años, muy arrugaditas, muy llenitas así después de 100, 120 años, algo así. Y que podamos decir las palabras de Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, llegué hasta este último aliento de vida con la fe, ¿verdad? Y seguramente con la fe aumentada, con la fe fortalecida, con la fe ejercitada, con la fe que lo llevó a alcanzar esta palabra tan preciosa que está en 2 de Pedro 1:3-4, que es cuando Dios dice que Él quiere que nosotros alcancemos las grandísimas y preciosísimas promesas que Él nos ha dado. En esta cita de 2 de Pedro 1, del 3 al 4, Dios nos dice y nos recuerda que todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la piedad, o sea, hasta para dar, ya nos han sido dadas. Quizás tú y yo carecemos de algunas cosas, quizás no hemos alcanzado todo lo que quisiéramos o anhelamos, porque hay un peso que nos asedia, porque hay un peso que nos estorba, porque quizás hemos dejado caer ese escudo de la fe, y este día Dios quiere llevarte a recuperar ese escudo, a tomarlo fuertemente y a despojarte de un peso para que puedas seguir corriendo la carrera de la vida o en la vida con el gran, dice aquí, nube de testigos que tenemos. O sea, hay ángeles viendo tu vida y la mía. Tenemos una nube de testigos en los cielos y en la tierra que están expectantes de las decisiones que tú y yo tomamos cada día y de la manera en que estamos nosotros corriendo esta carrera. Entonces, fíjate lo que dice acá. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, ya están en los cielos, ahora hay que bajarlas, hay que traerlas a la tierra. Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, ¿verdad? Por eso estamos conociendo la palabra y estamos conociendo a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es lo que estamos haciendo juntas, conociendo más a Dios, conociendo más al Espíritu Santo, conociendo más a Jesucristo, y de esa manera podamos extendernos hacia adelante y quitarnos, despojarnos el peso del pecado que nos asedia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Sigo leyendo 2 de Pedro 1:3, para que por ellas, o sea, por esas promesas tú y yo, lleguemos a ser participantes, dice la escritura aquí, de la naturaleza divina. Esto ya te lo he leído en otras ocasiones, pero es un versículo que viene muy al punto de hoy, que tú y yo tenemos naturaleza divina, ¿sí? Tenemos naturaleza humana, pero también tenemos una naturaleza divina. ¿Sí? Hay un salmo que dice, es que son como dioses. Nosotros, se está refiriendo a nosotros, a los seres humanos. Y Dios nos participa de esa naturaleza divina que lamentablemente no ejercitamos, no usamos, no alcanzamos por no correr la carrera o por correrla con demasiado peso de nuestro pecado que nos asedia, dice la escritura, y que no nos deja correr esta carrera. Dice aquí, para que por esas promesas, o sea, al alcanzar tú y yo esas promesas, al retenerlas, al abrazarlas, dice que somos participantes de la naturaleza divina.
Y aquí también en este mismo versículo que estamos analizando, nos dice que eso mismo lo logramos, lo alcanzamos, dice, habiendo huido, otra vez huir, otra vez correr, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia, ya lo hemos platicado, son los pecados generacionales de tu familia y de la mía. Lo que traemos en nuestro ADN, nuestra tendencia a hacer lo malo, nuestra tendencia a hacer lo incorrecto, nuestra tendencia a no hacer lo que sabemos que es bueno y que por no hacerlo, sabiendo que es bueno, nos es contado como pecado. Ahora sí que el pecado de palabra, de hecho y de omisión, ¿sí? Entonces, aquí dice, habiendo huido, o sea, para poder alcanzar esa naturaleza divina, para poder alcanzar y vivir esa naturaleza divina que Dios dice que nos ha otorgado y que nos las ha otorgado a través de esas grandísimas, esa es la palabra, dice, preciosas y grandísimas promesas. Que si no leemos la Biblia, pues no nos vamos a enterar cuáles son esas promesas, no vamos a saber de qué nos está hablando Dios, porque pues no es correr una carrera a lo loco, es correr una carrera, pues como Él dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que buscar a Dios juntamente con el galardón que nos ha prometido, porque cada promesa a la vez es un acto de fe. O sea, cuando yo voy por una promesa de Dios, cuando yo corro por esa promesa, camino por fe, ¿verdad? No por vista, camino hacia adelante, creyendo lo que Dios me ha dicho, lo que está en su escritura, porque tampoco necesito que venga nadie y venga y me dé una super palabra de parte de Dios. La palabra de Dios, la Biblia está llena de promesas para ti y para mí. Entonces solamente tenemos que decidir cómo correr esa carrera. Y hoy estamos hablando precisamente de huir de esa concupiscencia, de ese pecado que nos asedia, dice que nos despojemos de él. Y tú vas a decir, ¿de qué me tengo que despojar? Y prácticamente en la vida de cada hombre y de cada mujer es eso. Es una transformación, es un dejar atrás una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de tomar decisiones, la parte incorrecta, la parte que no estaba conforme a los propósitos de Dios de nuestras familias. Me gusta mucho el ejemplo de la mariposa, la metamorfosis que sufre una mariposa y que precisamente se semeja mucho a tu vida y a la mía, en el propósito de lo que Dios quiere que hagamos, que nos transformemos, que nos renovemos, que la metamorfosis viene del griego metamorfe, que quiere decir más allá de la forma anterior. Entonces, más allá de nuestra forma anterior, de nuestra familia anterior, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos, porque la Escritura dice que es hasta la tercera y cuarta generación, que nosotros tenemos que quitarnos ese peso que nos asedia. Y bendito Dios en su grande misericordia, que es solo tercera y cuarta generación, ¿verdad? Para lo malo. Dice que para lo bueno, lo que tú y yo trabajemos, alcancemos esa carrera, guardemos la fe y logremos llegar a la meta, eso que hagamos bueno, esas conquistas, esas grandísimas y preciosísimas promesas que hayamos atesorado y alcanzado, dice que llegarán y bendecirán hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas cosas tú y yo buenas no estamos viviendo, sin lugar a dudas? Quizás porque alguien de nuestra genealogía, ¿verdad?, hizo lo correcto delante de Dios y esa misericordia nos alcanzó, y por eso estamos hoy tú y yo aquí, por las buenas decisiones que alguien de nuestra genealogía tomó y nos alcanzó hasta 1000 generaciones. Imagínate qué bondad de Dios, pero nos dice que cuando hacemos lo malo, cuando hacemos lo incorrecto, cuando nos salimos de su voluntad, entonces hasta la tercera y cuarta generación. Entonces tenemos una brecha que recorrer, una brecha que trabajar para despojarnos de un peso
y quitarle ese peso también a nuestras generaciones siguientes y dejar un legado, ¿verdad?, de galardones y no de un peso de pecado que asedie a nuestras siguientes generaciones y a nuestra familia. Dice acá, esta es una buena y una mala noticia, depende como tú lo quieras ver. Dice la escritura claramente contra quién tenemos una lucha, ¿verdad? No la tenemos, a lo mejor tú y yo, y algunas, ¿verdad?, puedan decir, pues mi lucha es con mi marido, mi lucha es con mi suegra, mi lucha es con mi jefe, con mi cuñada, con mi hermano, mi lucha es con la economía, mi lucha es con la salud. Pero la escritura nos aclara que nuestra lucha no es contra nada, absolutamente nada que tenga carne ni que tenga sangre. Esa no están ahí nuestros enemigos. La escritura en Efesios 6:11 dice que tenemos que vestirnos de una cierta manera, ahorita lo vamos a ver, pero dice en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nadie que tenga carne ni sangre es tu enemigo ni el mío. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, o sea, teniendo claro, primeramente, contra quién es nuestra lucha. Voy a decirlo así, nuestra lucha externa, exterior o para afuera, tiene que ver con esta descripción que acaba de ser Efesios, que no es contra nada que tenga carne ni que tenga sangre. Luego dice en el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un versículo en Lucas que me gusta mucho, que podría bien ser parte de nuestra oración diaria, que aquí le pide, ¿no? Dice que nos tenga por dignos de escapar de lo que ha de venir y estar firmes en el día de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, siempre esa oración de escapar de cualquier cosa negativa que pueda venir, que Dios nos libre, pero porque nos tenga por dignos, ¿verdad? Y para tener esa dignidad, nosotros tenemos que trabajar en lo que la Escritura nos dice claramente, en enfocar en dónde están nuestras luchas y en la manera en que nosotros tenemos que correr esta carrera para alcanzar esas promesas, esas bendiciones y participar de esa manera de la naturaleza divina que Dios nos ha compartido, nos ha querido compartir, le ha placido a nosotros. Dice que hasta los ángeles han sentido celos porque haciéndonos a nosotros como humanos más menores que los ángeles, nos ha dado mayor estima y nos ha considerado no su creación, sino nos ha llamado sus hijos, sus hijas, nos ha adoptado. Entonces nosotros a través de la venida de Jesucristo pasamos de tener un Dios a tener un Padre, y eso hace toda la diferencia del mundo, no solo en nuestra eternidad, sino en la manera de caminar en esta tierra, la manera de vivir en esta tierra y la manera de dejar un legado en esta tierra. Entonces, por eso dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que estemos firmes y podamos resistir. ¿Resistir qué? Pues resistir todas las cosas que el día a día nos traen, y que nosotros aquí nos dice desde el versículo 11, vestíos, nos recuerda de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí diablo, ¿verdad?, es todo aquello que nos divide, todo aquello que nos quiera separar primeramente de Dios, todo aquello que nos crea división con los demás, y todo aquello que nos crea división entre lo que pensamos, hacemos y decimos, y nos provoca una incoherencia total que pues nos divide, ¿no? Y nos saca totalmente de las bendiciones. Diablo o diabolei es lo que divide.
Así que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es lo que une, ¿verdad? Y no hay nada, dice la Escritura, que una más y que sea más perfecto en unidad que el vínculo del amor. Así que vamos a ver de qué es lo que tenemos que huir, y ya vimos de la naturaleza divina de la que tenemos que participar. Entonces, viendo claramente hacia dónde tenemos que enfocar, ciertamente cuando la Escritura dice que nosotros tenemos lucha, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, te lo vuelvo a leer para que ubiquemos claramente contra lo que estamos y de lo que tenemos que huir. Dice que esa lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos que tener esta armadura, que no vamos a entrar hoy, pero que tú puedes ir a la Escritura a ver cuál es esta armadura de Dios. Y en este momento solamente me voy a quedar con el escudo de la fe, que es para hacerle frente a los dardos de fuego del enemigo que lanza a tu mente y a la mía, para desanimarnos, para que nos entre la duda, para que al dudar perdamos toda promesa, porque la Escritura es muy clara, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y dice también que el que duda es como la ola del mar, y no crea aquel que duda que alcanzará cosa alguna de parte del Señor. Por lo tanto, si nosotros dejamos caer este escudo de la fe, estamos nosotros en un vaivén que nos hace no alcanzar ninguna promesa, y por lo tanto no lograr esa naturaleza divina en nosotros, y mucho menos despojarnos de ese peso que nos asedia y que es visible. Ese sí es visible. Invisibles son esa lucha que tenemos contra un mundo espiritual, pero que se ve claramente en una parte de, voy a decirlo así, para que nosotros, cuando yo te decía ver a nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de autoobservación y de autoanálisis y de reflexión, y sobre todo de observación, porque si tú quieres ver la parte visible de tu pecado y del mío, solamente tenemos que voltear a ver a nuestra familia, voltear a ver a nuestros antepasados y hacer una lista, que es a la que yo te quiero invitar. Comenzar una lista de lo que tengo que huir, del peso que me tengo que quitar, que hace que quizás, no sé cuántos años o tiempo tengas conociendo de Dios o conociendo a Dios y relacionándote con Él a través de su Escritura, porque el tiempo que lleves, sea un mes, sean 5 años, sean 10 años, lo que sí sé es que quizás no hemos llegado más lejos porque no nos hemos quitado cierto peso que nos ha hecho caminar lento, que nos ha cansado, que nos ha desmotivado, porque pues es muy difícil correr una carrera con simplemente un garrafón de 20 litros encima. Es muy difícil. ¿Qué tan lejos podríamos llegar? Yo creo que ni disfrutable debe ser correr una carrera. Porque además en otros momentos, además de correr una carrera, que es la vida misma, hay que luchar. Y si no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Entonces no es nadie de tu alrededor, sino la influencia del pecado en ellos también, que nos ha hecho vivir cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vemos la parte visible de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, de ese peso que nos asedia, de nuestra familia? Entonces tenemos que hacer una lista interesante de rastreo de primos, de abuelos, de tíos, de parientes, porque así como tenemos una genética que nos distingue familiarmente y dices, ay, estos ojos son de García, ¿no? Y esta nariz es de los Pérez, ¿no? Y esta color de ojos es de los Gutiérrez, y hay como un sello, ¿no? Que caracteriza a cada familia. Pues siempre que nace un bebé dicen, ¿y a quién se parece, no? Pues sí, ¿a quién se parece? Ay, pues sacó la nariz de la abuelita fulana, ¿no? Y las manos, tiene las manos como el abuelo, grandotas, y siempre es así, ¿no? Cuando alguien nace,
le queremos encontrar enseguida a quién se parece. Y el punto es a quién nos parecemos tú y yo, ¿verdad? Genéticamente de nuestros ancestros. Y la lucha es que tenemos que dejar de parecernos a ellos y parecernos más a Dios. Tenemos que cambiar de paternidad, ¿no? Dice la Escritura que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que Él nos sacó, dice que somos linaje, que nos cambió de ser personas comunes y corrientes a tener un linaje, un real sacerdocio, nos llama nación santa, nos llama pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el tiempo en que tenemos que anunciar las virtudes, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, de Él que nos adoptó. Y esta cita es muy hermosa, te la voy a leer. Primera de Juan 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Es que no es cualquier cosa. Y es que a veces leemos la Biblia y lo leemos así como de largo, como de corrido. Y realmente tan solo ese versículo nos tendría que volar la cabeza, nos tendría que decir, ¿qué está pasando? O sea, yo tendría que tener mucho parecido con Dios, tendría que tener mucho de sus cualidades. La Escritura dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, que nosotros nos tenemos que parecer a Él, que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿a qué tienen derecho tus hijos? ¿A qué tienen derecho tus hijos que no tengo derecho yo? Yo no puedo llegar a tu casa, meterme hasta la cocina, abrir el refrigerador y decir ya llegué y quiero comer y entrar hasta tu recámara. O sea, los hijos tienen un derecho tal, ¿no? Tienen tanto derecho que, por ejemplo, cualquiera de nosotros que fallezca no tenemos derecho a ni un peso tuyo. Nada. Pero tus hijos sí. Tus hijos tienen derecho, ¿verdad? Y hay de aquellos hijos que aparecen después por ahí. Pero entonces, imagínate el derecho o los derechos que nosotros tenemos, porque el amor de Dios ha sido tal, es tan grande y sé que tan incomprensible y tan difícil de recibir esa gracia, pero difícil no por otra cosa, sino porque nosotros mismos no la magnificamos, no la valoramos, no la atesoramos. Dice, amadas, en ese mismo versículo de Primera de Juan 3, dice, ahora somos hijas de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso es cierto. Aún al día de hoy no se ha manifestado todo nuestro potencial. No se ha manifestado todo lo que hemos de ser como hijas de Dios. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Tú y yo cada día tenemos que entrar a esa intimidad y conocerlo más y verlo más. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, muchos versículos de la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Tenemos que purificarnos a nosotras mismas porque Él es puro. Entonces, nuestro ADN tiene que ir teniendo una transformación como la de la mariposa, ¿verdad? Una metamorfosis tiene que tener nuestro ADN, nuestros pensamientos, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tomar decisiones. Tenemos que transmutarnos, transformarnos para parecernos más a Dios, que nos dio la condición de ser hechas hijas de Dios, ¿verdad? Ese es el amor que Dios nos ha dado. Entonces, aquí la palabra nos dice que nosotros tenemos que despojarnos. Y yo aquí cuando te hablo de desarrollar esa lista que tiene que ver con la parte que sí podemos mirar.
Y yo te invitaría a tomar papel y lápiz, no ahorita, ¿verdad? Pero tú en este ejercicio de quererte parecer más a Dios, de ver, ok, a ver, la familia de mi padre, la familia de mi madre. ¿Cuál es la tendencia que ellos tenían o tienen en carácter, por ejemplo? ¿Cómo es la tendencia del carácter de la familia de mi madre? Y descríbela, ¿verdad? ¿Qué de eso, aunque tú no lo tengas, ¿verdad? Aunque tú digas eso yo no lo tengo, pero sí lo tienes, está en tu ADN. ¿Sí? Esto es como los ojos azules, dices, pues salen hasta la tercera y cuarta generación, pero porque se transmiten, porque se tiene en el ADN eso y sale más adelante. Entonces, yo te diría, no omitas nada, ni de lo bueno, pero especialmente de lo malo, porque estamos hablando del peso que nos queremos despojar, estamos hablando de aquello que nos asedia y entonces no lo queremos. Lo hermoso en la genética humana, física, no nos la podemos quitar, ¿verdad? Esa está en cada porción de nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestro cabello, o sea, el ADN ahí está, pero el espiritual sí lo podemos cambiar, ¿verdad? Dios nos dice que nos cambió, ¿verdad? Nos dio un linaje real, nos dio un sacerdocio, nos dio una sangre, ¿verdad? De Jesucristo, que nos cambia y nos hace merecedores a ser llamadas hijas de Dios. Y si hijas, dice la Escritura, también coherederas con Cristo, ¿verdad? Dice también, si es que padecemos juntamente con Él, ¿verdad? Y alcanzamos ese galardón. Y cuando se refiere a eso es de sufrir juntamente con Él, es despojarnos de aquello que nos estorba, porque Él ya pagó en la cruz para que todo esto no nos siga asediando, para que todo esto no siga persiguiéndonos. Si estamos hablando ahorita de hacer esa tendencia del carácter del mal genio, el ser desagradecidos, el ser groseros, el ser quizás despreciar a las personas, despreciar las oportunidades, quizás ser indolentes ante el necesitado, quizás ser personas que todo lo postergan, que no tienen el carácter para ir por sus objetivos, personas conformistas o mediocres. O sea, estamos hablando de cuál es el carácter de la línea, de la genealogía de tu padre, de tu madre, para que analices esto y tú puedes decir qué de eso te sirve, qué de eso sí te quieres quedar y qué de eso quieres despojarte espiritualmente para que eso no viva más en ti ni viva más en tus generaciones. ¿Cuál es la tendencia también en las enfermedades? O sea, el poder analizar, como te lo dice un médico cuando vas a consulta, antecedentes familiares, ¿verdad? Ahora sí que te estoy haciendo esa pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? En este caso de enfermedades de nuestra familia. Diabetes, colesterol, hipertensión, cáncer, infartos. ¿Qué enfermedades? Enfermedades quizás degenerativas. ¿Qué enfermedades son las que caracterizan la genealogía de tus padres, tus abuelos? ¿De qué murieron? ¿De qué han muerto tus tíos? ¿De qué han muerto tus familiares? Eso es importante, porque de ese es peso que nos asedia. Otra tendencia es a las condiciones. ¿Cuál ha sido la condición de tu familia? Y esa condición tiene que ver, por ejemplo, familias que toda la vida viven endeudadas, familias que viven con conflictos, con pleitos legales entre las familias, con pleitos feos, ¿verdad? No solo así que nos dejamos de hablar, sino con conflictos hasta de cárcel o de represalias, de cosas difíciles, duras. Hay familias que las persiguen condiciones de ruina, de tener y luego perderlo, de tener, alcanzar algunas cosas y luego
irse, ya sea porque se los roban. Hay familias que tienen esa tendencia, esa condición de estar viviendo constantemente robos, traiciones. O sea, ¿cuál es la condición de tu familia? ¿Cuál es el peso que te ha asediado? Porque eso es lo que dice aquí la Escritura, que tenemos que correr y huir del peso que nos asedia. Hebreos 12:1 fue el que leímos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera en la que se requiere paciencia, y se requiere templanza, y se requiere sabiduría, y se requieren muchas cosas que solamente nos pueden venir del Padre que nos ha dado, por su gracia, que seamos llamados hijas de Dios. La otra tendencia es al tipo de familia. Te he dicho 1, 2, 3, 4 tendencias, y vamos a ver 2 más. Esta siguiente tendencia de tu genealogía es a qué tipo de familia. Hay familias que son predominantemente mujeres solas, o viudas, o mucho divorcio, personas que se casan varias veces y el divorcio es así como parte de la vida. Hay familias que tienen como ese peso que los asedia de alcoholismo, de drogas, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de tu familia? Hay familias que tienen rasgos muy característicos que es importante que tú puedas identificar para que tú puedas trabajar con el Espíritu Santo, porque Él ha prometido no dejarnos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ha prometido que nos está preparando. O sea, si tú estás aquí es porque tú formas parte del plan de Dios y de esto que Él está preparándose, una novia, dice la Escritura, una novia limpia y sin mancha, ¿verdad? En otra forma de expresar esta transformación, esta metamorfosis, es que Él se está preparando. Por eso la iglesia es tan importante, tan imperfecta, pero tan importante, porque ahí es donde Jesús está trabajando, donde Jesucristo se está preparando a sí mismo, esa novia limpia y sin mancha, y está trabajándole. Yo sé que hoy te está dando Él a ti un nivel de revelación, un nivel de entendimiento de qué importante es correr esta carrera de la vida y de la fe, con fe, para alcanzar las promesas que Dios te ha dado a ti, porque son para ti nada más. O sea, hay promesas que son únicas y exclusivamente para ti, y hay promesas que son para todos, ¿verdad? Hay cosas muy específicas que Dios te ha dicho, y hay promesas que tienen que ver, todo esto que he hablado, ¿verdad? El Espíritu es muy claro en lo que tenemos que sentir, ¿verdad? Todo lo que es benigno, todo lo que es bueno, todo lo que es puro. Despojarnos de los malos pensamientos, despojarnos de las malas acciones, y también despojarnos de las malas decisiones que nos han llevado a pleitos, conflictos, deudas, divisiones, robos, ruina. Y aquí, cuando te hablaba de esta cuarta tendencia, ¿no? La primera te dije de carácter, la segunda de qué enfermedades han estado en tu genealogía, que cuando digo genealogía, pues de ahí entran padre y madre, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de la condición familiar? Deudas, conflictos, etcétera. ¿Cuál es la tendencia del tipo de familia en tu genealogía? Y voy a abordar aquí 2 cosas que son sumamente importantes en este proceso de nosotros purificarnos, santificarnos. Santificarnos es apartarnos de lo malo. Eso significa ser santos, como Él es santo. Apartarnos de todo lo que no es agradable a Dios. Y entre ellas está todo lo que es el espectro de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, que es algo tan santo, tan sagrado, tan importante para Dios, que la sexualidad sea algo que tenga pureza. Dice que el hecho de los matrimonios sea sin mancilla, o sea, sin suciedad, sin ningún tercero, sin
mezcla, ¿verdad? Tiene que ser solamente el matrimonio. Y esa inmoralidad sexual tiene que ver con una larga lista de condiciones que las familias han vivido o viven, ¿verdad? Depende de sus decisiones, o viven, y que añaden un peso tremendo y terrible a esa carrera. Yo diría que más que nada aplastan totalmente la vida de los logros de los que estamos hablando espirituales, el poder alcanzar lo que son, voy a mencionar algunos: incestos, los abortos, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. O sea, si estas cosas han estado dentro de tu genealogía, es muy importante identificarlas, conocerlas y quitarnos ese peso que asedia, ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida se purifique. Esto lo leímos y te lo puse aquí en este versículo: habiendo huido de la corrupción, ¿verdad?, que hay en nuestra vida a causa de la concupiscencia. Y nosotros tenemos que purificarnos, ¿verdad? Dice primera de Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y este es un proceso. Tú no debes tener pena de nada de lo que esta larga lista de situaciones, de situaciones que te agobian, que puedas llegar a ser. Pena es tenerla y no deshacernos de ese peso, ¿verdad? Es así como la papa caliente que hay que soltar, esa papa caliente que hay que aventar precisamente a los pies de Jesús y despojarnos de eso como Él se despojó y como Él tuvo esa victoria. Y una parte que es también muy importante despojarnos, además de la inmoralidad sexual, es de las mentiras y de los secretos de familia. En estas dos áreas, estos enemigos, estas huestes de maldad contra las que tenemos esta lucha, tienen mucha oportunidad si tú y yo no nos despojamos de esto, no lo confesamos, ¿verdad? Y no se trata de ir públicamente y traer un letrero y decirle a todo el mundo muchas cosas que son intimidades familiares, pero que tampoco se tienen que guardar en lo secreto, porque entonces dan ocasión al enemigo de anidarse en todo lo que en tu vida y en la mía sea lo oculto. Ese es su lugar favorito, ¿verdad? Todos esos secretos o mentiras son de las que también nos tenemos que despojar. Y aquí dice, y una tercera, que sería la desobediencia. La obediencia per se, por sí sola, es una protección. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura, pues, de nuestros padres, de nuestro esposo, de una iglesia, nosotros tenemos que cuidar esto de la obediencia, porque por sí solo nos protege y no estamos expuestos a estas luchas, a los que nos asedian. Dice aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y este tiempo lo tenemos que aprovechar muchísimo, precisamente en este viaje al interior de la tierra que somos nosotros. Vimos esa película hace unos días, el viaje al fondo de la tierra, ¿no? Al interior nuestro, donde queremos encontrar precisamente aquellas cosas que queremos sacar de nosotros, ¿verdad? La escritura dice en Santiago 2:19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso la obediencia es una de las cosas que más nos distingue como hijas de Dios. Los demonios también creen que Dios existe. O sea, a ti y a mí no nos hace diferentes el creer que Dios existe, el saber que Dios existe. Lo que nos hace diferentes es obedecer a Dios. Cuando nosotros nos ponemos en la línea de la obediencia, estamos diferenciándonos totalmente de un demonio que también cree, y además dice la escritura que tiembla, pero es no lo suficiente como para obedecer a Dios. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos, ¿verdad?, totalmente de todo aquello que no nos lleva a correr una carrera con dignidad,
a retenerla y a sostenerla en ella. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es un versículo así hermosísimo, un estandarte de la fe cristiana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo lo que sea una mentira es una atadura. Así como la verdad nos libera, el conocer la verdad nos alinea como hijas de Dios, la mentira nos pone en el lado de las tinieblas. Dice acá, precisamente en este mismo versículo de Juan 8, cuando está hablando de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, dice, todo aquel, dice Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda para siempre. El Hijo, dice, sí queda para siempre. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la libertad que tú y yo estamos buscando. Ser verdaderamente libres, no tener ningún peso que nos asedie, despojarnos de eso y poder, como Pablo, terminar nuestros días diciendo que hemos podido correr esa carrera, alcanzar muchísimos galardones y promesas, haber participado de esa naturaleza divina, tomarla, porque yo creo que no hay nada, se me hace muy feo que uno como padre haga un gran esfuerzo por darle algo a nuestros hijos y que eso que les damos no lo aprovechen, que eso que con tanto trabajo alcanzamos para ellos lo desperdicien. Yo creo que como padres eso es muy doloroso. Y el Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para que su sangre derramada en la cruz nos diera vida eterna y vida abundante. Y la Escritura dice que esa vida nosotros la tenemos que aprovechar, tenemos que participar de esa naturaleza divina. Y dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pasado ese párrafo, dice que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que más cuidamos es que nuestra boca deje de decir malas palabras, ¿verdad? Dice la Escritura que no podemos de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Cuando nosotros que estamos tan cerca de Alvarado, ¿verdad? Aquí en Veracruz, es muy coloquial usar ciertas palabras que realmente son palabras corrompidas. Entonces dice la Escritura que no debemos hacer eso, ¿verdad? Con una misma boca bendecimos al Dios y Padre y maldecimos al que se nos acaba de atravesar, al que no nos pagó, al que nos habló mal a nuestras espaldas. Entonces, una de las cosas que más cuidamos cuando llegamos al Señor y empezamos a aprender es a dominar nuestra lengua. Y la segunda cosa que aprendemos y queremos y buscamos es dejar las mentiras, ¿verdad? Y las mentiras piadosas, chiquitas o grandes, la Escritura dice que todas nos llevan igual en la misma categoría que los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los hechiceros y los mentirosos, o sea, entran en el mismo paquete, ¿no? Entonces es para nosotros muy importante cuidar nuestra boca porque es parte de la naturaleza divina. O sea, no hay ninguna otra especie, no hay ninguna otra criatura de Dios en esta tierra que hable. O sea, sabemos que los delfines se comunican y que los animales tienen sus sistemas de comunicación entre los de su especie, pero los únicos que tenemos el don de hablar como Dios, que tenemos ojos, ¿verdad? Como dice la Escritura, que ven, manos que tocan, lenguas que hablan. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, por eso es clara la palabra cuando dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces,
dice la Escritura que nosotros tenemos el don de la vida y de la muerte en la lengua. Eso dice la Escritura. Entonces buscamos pues primeramente aprender a trabajar, a dominarla, a controlar y a despojarnos del peso de que nuestras familias han venido acumulando a lo largo de la vida. Nosotros tenemos que huir de esa concupiscencia, ¿verdad? Y por eso es tan importante, yo te dejaría de tarea que tú puedas estudiar lo de la armadura de Dios, que ya vamos a platicar con más calma en otra ocasión. Pero quédate con esto, la fe es un escudo con el cual podemos combatir los dardos de fuego del enemigo. Y esos dardos de fuego atentan a nuestra fe, a nuestra convicción de que las promesas que Dios nos ha dado las vamos a ver cumplirse. Por eso ese versículo tan hermoso que dice: desfallecería si no creyera que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pese a lo que estemos viendo, a los tiempos que estamos viviendo, sabemos que la bondad de Dios está sobre nosotros, que somos sus hijas y como sus hijas Él tiene cuidado de nosotros. Hay muchos versículos que te van a hablar en los evangelios de que si Él tiene cuidado, ¿verdad? Dice, ¿qué tipo de padre un hijo le pide un pan y le da una piedra? ¿Qué tipo de padre le daría una serpiente? ¿Qué tipo de padre, verdad? Si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Lo difícil es eso, ¿verdad? Creer y vivir con la convicción de que Dios es muchísimo más bueno que nosotros. No estás sola, no estás desamparada. Tienes un hermano que es un abogadazo, que es Jesucristo, que dice que Él está abogando por nosotros de día y de noche. Tienes a un Espíritu Santo que está ahí, que ha prometido no irse. Inclusive Jesús cuando se fue dijo, les conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo para estar con ustedes. Entonces no estás sola, no estás desamparada, no estás olvidada, ¿verdad? Si estás aquí es porque Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito, tiene regalos para tu vida, tiene cosas espectaculares para ti. Y el punto es que hay que extendernos hacia ellas. La Escritura también es muy clara que la venida de Jesús marcó obviamente un antes y un después en la humanidad. Y dice la Escritura que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. Yo lo voy a decir en este caso en nuestro género, ¿verdad? Solo las valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, las promesas de Dios sufren violencia. Esa lucha que tenemos contra huestes espirituales de maldad no quieren que alcancemos esas promesas, pero dijo Jesús que la victoria Él ya la alcanzó para nosotros y que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Entonces necesitamos fortalecernos en Jesús, fortalecernos en la fe, oír la Escritura y cumplir esto que Jesús nos dijo cuando Juan el Bautista lo anunciaba. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Hoy se está acercando aún más, pero Dios no vino y dijo, aquí les implanto el reino de los cielos y pum, se los pongo, se los impongo. Él no nos impone nada. Él nos deja libre albedrío y dice, aquí está. Te lo ha acercado, es como un plato que tú le pones a tus hijos. Te lo he acercado a la mesa. Y algunos podrán despreciarlo, tirarlo, y otros comerlo y aprovecharlo. Eso ya es la decisión de cada quien. Entonces, el reino de los cielos, dice la Escritura, que nos se ha acercado. Entonces, tenemos una larga lista de cosas que arrepentirnos, que pedir perdón de lo que nuestra genealogía no haya hecho correcto a los ojos de Dios, que esté siendo un peso que quizás está haciendo tu carrera lenta, y la Escritura es clara, agobia. O sea, si tú en algún momento te has sentido agobiada, te has sentido sobrepasada, te has sentido que no puedes, no es solamente lo natural, sino el peso de lo espiritual
qué es lo que tenemos que despojarnos, y para eso el Padre que nos ama envió a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para que al aceptarlo tú y yo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él tuviéramos, dice la Escritura, entrada ancha y espaciosa hacia el reino de los cielos. Y ya es nuestra decisión, la parte que nos toca, ¿verdad? Dios siempre nos pide que Él hace lo sobrenatural para que tú y yo hagamos lo natural. Así que te bendigo, te dejo esta noche con tarea para que trabajes tu lista de tendencias, ¿verdad? De tu genealogía, y seguramente el Espíritu Santo te va a estar hablando, te va a estar revelando esas áreas que están pendientes de trabajar, que están pendientes de despojarte, para que puedas seguir corriendo la carrera de la vida llena de fe y sigas alcanzando más grandes y más preciosas y más grandísimas promesas. Como te dejé en la escritura que comenzamos, que te la quiero recordar, segunda de Pedro 1, 3, 4. Ser participantes de la naturaleza divina implica saber de qué huir, a qué acercar, en qué dirección correr y de qué es de lo que me quiero alejar, de qué concupiscencia y de qué peso que me asedia me quiero quitar para poder huir en dirección hacia los galardones que Dios tiene para ti y para mí. Así que te bendigo, que pases bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Dios te bendiga.